El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, San Juan en su primera carta, en el capítulo 2, escribe estas palabras: Os escribo, hijos míos, que se os han perdonado vuestros pecados por su nombre. Ciertamente, si nosotros caemos en la cuenta de que el nacimiento de Jesucristo es para el perdón de los pecados, por eso es que tenemos que estar de verdad alegres. Se nos han perdonado los pecados. Eso significa toda la deuda moral. Pero, porque se nos hayan perdonado los pecados, ¿quiere decir que ya no vamos a hacer caso del pecado? Os escribo, padres, que ya conocéis al que existía desde el principio. Va hablando a unos y a otros, San Juan, para darnos motivos para rechazar el pecado, vivir en la alegría de la gracia, ser fieles a Dios y trabajar con empeño, con interés, por servir a Dios de todo corazón, con toda el alma. Por eso os escribo, padres, que ya conocéis al que existía desde el principio. Se supone que el padre ya tiene más edad que el hijo, por lo tanto, tiene más conocimiento, más experiencia. Pero la pregunta sería, ¿de verdad que nosotros conocemos ya al que existe desde el principio? ¿Tenemos el conocimiento de Dios, de las obras de Dios? ¿O estamos todavía en la ignorancia? Esto es una llamada de atención para todos nosotros, porque cuando un padre ve que sus hijos están por malos caminos, lo primero que tiene que preguntarse es: ¿le he enseñado yo bien a mi hijo? ¿Le he dado los testimonios de vida con mis ejemplos, mis palabras, mi frecuencia de sacramentos, mi corrección de vida, de comportamiento? ¿O prácticamente mi vida como padre de estos hijos que Dios me ha regalado ha sido una vida más mundana que no cristiana? Y sigue San Juan: os escribo, jóvenes, que ya habéis vencido al maligno. Aquellos que ya se han confesado, que ya están bautizados, que ya han dado un cambio de vida, realmente hemos vencido al maligno. Pero no es una batalla de un día. He vencido y ya está vencido. Hemos vencido si nos hemos acercado al Señor, si nos hemos confesado, si hemos recibido los sacramentos. Está la victoria, pero esa victoria hay que mantenerla, hay que tener ese puesto. Por eso no podemos nunca dejar la lucha, la batalla, porque esa será la lucha de toda la vida.
Os repito, hijos, que ya conocéis al Padre. Antes ha dicho que ya conocéis al que existía desde el principio, a Dios, uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya conocéis al Padre. Ahora nos dice, ese conocimiento del Padre es importante, muy importante, porque los decretos los da el Padre, los ejecuta el Hijo, y el Espíritu Santo da la gracia para nosotros poder vivir en esa voluntad de Dios, que es lo que va a terminar diciendo en este párrafo que hemos leído del Evangelio, de la carta del apóstol San Juan, de su primera carta. Nosotros, si conocemos al Padre, eso lo que significa es que tenemos que conocer la voluntad del Padre para con nosotros. Si ya hemos llegado a conocer a Dios, sabemos que Dios quiere que todos se salven. Pero, ¿cómo hacer para salvarnos? ¿Cómo participar? ¿Cómo recibir esa voluntad salvífica de Dios? Esto es lo que San Juan va dando vueltas, profundizando en el que conocéis al Padre, es decir, la voluntad del Padre. Os repito, padres, que ya conocéis al que existía desde el principio. Vuelve otra vez a repetir lo de antes. Si vosotros conocéis a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad con su voluntad salvífica, si conocéis al Padre con la voluntad concreta del Padre, cómo vivir como cristianos siguiendo al Hijo, y esta es la voluntad del Padre, que conozcamos y amemos al Hijo al que Él nos ha entregado. ¿Por qué insiste San Juan en el que existía desde el principio y en el Padre? No porque haya que conocer un misterio de la divinidad ahí escondido. El misterio se nos ha revelado. El Padre nos ha dicho cuál es su voluntad, nos ha puesto el camino. Por eso, si ya conocéis el camino, que es Jesucristo, si ya conocéis la voluntad del Padre, que es recibir a ese Hijo que Él nos ha dado para nuestra salvación, ahora lo concreta San Juan. Os repito, jóvenes, que sois fuertes y que la palabra de Dios permanece en vosotros y que ya habéis vencido al maligno. Eso es romper con el pecado. Habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Pero si hemos roto, ese romper del pecado, atención, es imposible vivir con Dios si no corto el amor al pecado, a lo que me lleva al pecado y a lo que me produce el placer del pecado, los beneficios del pecado, si es que tiene beneficios, por lo menos beneficios aparentes, no reales. Son los beneficios. El que roba tiene beneficio, desde luego. Yo me llevo el dinero, pero eso es un beneficio. Si eso es un mal espiritualmente, si eso le trae la intranquilidad de conciencia, si eso le trae la injusticia, si eso le trae la condenación y la obligación de devolver lo que ha robado, entonces es un beneficio lleno de perjuicios. Pues esto es lo que te está diciendo San Juan. Si ya conoces la voluntad de Dios, si ya conoces el camino que es aceptar a Jesucristo, si has dado el paso y te has convertido, te has confesado y has cambiado de vida, no olvides que tienes que mantenerte en ese cambio. Y ahora dice San Juan, ¿cómo es el mantenerse en el cambio? No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Y anima, vosotros que sois fuertes, eres fuerte como que has vencido al demonio. Pues si has vencido al demonio, sé fuerte en vencer también lo que hay en el mundo, sus amores, y lo que hay en el mundo, sus placeres. Si alguno ama al mundo, no está en él el amor del Padre. Fíjense que no dice si alguno está en el pecado, sino si alguno ama al mundo. El que ama el mundo, y lo va a aclarar. ¿Y qué es lo que hay en el mundo? Porque lo que hay en el mundo es
las pasiones de la carne. Si alguno ama las pasiones de la carne, ¿cómo va a estar en él el amor del Padre, el amor de Dios? Por eso, San Juan aclara qué cosa es amar a Dios, qué cosa es amar al mundo. Amar al mundo, lo que hay en el mundo, es las pasiones de la carne, la codicia de los ojos, la avaricia, la envidia, toda clase de esos deseos de cosas, de posesiones, de posiciones en el mundo, de honores vanos, y ahí todo lo que, por eso lo reduce, lo simplifica San Juan, la codicia de los ojos. Yo deseo ser como ese, yo deseo ser aquí el que tal, estoy mirando a ver qué posición, qué dinero, qué placer, qué cosas puedo yo adquirir y tener y poseer y gozar en este mundo. Y la arrogancia del dinero. 3 cosas. Resume San Juan lo que es el mundo. Las pasiones de la carne, toda clase de placeres. Está la bebida, está la comida, está el confort, el placer, el bien vivir, el gozar de todo lo que me ofrece el mundo, comodidades, placeres, sexo, etc. La codicia de los ojos, las ambiciones de todas clases, el mirar y estar siempre deseando posiciones, honores, placeres, cosas, pero uno lo ve, mira, eso para mí, eso y esto y esto y esto. Eso es lo que yo quiero. Y la arrogancia del dinero, el tener esa posición, tener dinero. Para muchos, queridos hermanos, el estar siempre en problemas económicos es amor de Dios. Dios te ama. Y como ve que somos tan débiles y el dinero nos crea una arrogancia y empezamos a sentirnos superiores y a despreciar a otros y a faltar a la caridad, al amor de Dios y a la caridad con el prójimo, entonces Dios nos mantiene siempre bien cortitos para que no lleguemos a esto. ¿Realmente hemos caído en la cuenta de la malicia de esto? Del mundo y de lo que hay en el mundo. Es decir, nos examinamos a nosotros mismos sobre las pasiones de la carne, si nos atraen. Eso es por la naturaleza humana, pues somos humanos, tenemos un cuerpo y todas esas cosas surgen en nosotros por el efecto del pecado original, pero si nos atraen, ¿cómo luchamos contra lo que nos atrae de las pasiones? ¿Cuáles son las pasiones? Porque hay unos que son las pasiones de la ira, la soberbia. Hay otros que son las pasiones del placer, del sexo. Otros son las pasiones también, ¿ve?, del querer ser ellos siempre mirados, contemplados, admirados. ¿Cómo controlamos nuestras pasiones? Esas pasiones de la carne. La codicia de los ojos. ¿Cómo controlamos nuestros ojos? Lástima. Ve que se nos ha metido el mundo en la casa con la televisión y empezamos a mirar novelas y empezamos a mirar toda clase de anuncios de cosas, de una cosa y de otra, y empezamos a mirar toda clase de información que nos llega. Y así es como estamos fomentando en nosotros, en nuestra familia, en nuestros hijos, la codicia de los ojos. Porque claro, nos presentan ahí los modelos, y nos están allí presentando ese modelo que no es el nuestro, de la forma de vestir, que no es nada cristiano, de la forma de comportarse, de peinarse, de todo. Y te encuentras a la gente por ahí. Yo veo a algunos que van haciendo el ridículo con una serie de peinados o de despeinados que van haciendo ahí con unas ropas y unas cosas. Y ese es el modelo que hay que seguir.
la codicia de los ojos. Y como no controlo mis ojos, me empiezo a sentir diferente y tengo que ser igual que esos. Esto es lo que San Juan está criticando y nos está advirtiendo para que nos controlemos. Y la arrogancia del dinero. Si Dios te da el dinero, primero que el dinero no es tuyo. ¿Se acuerdan de eso cuando empezaron allí a decirle al Señor, ¿pagamos o no pagamos? A ver, el César hay que pagarle. ¿Pagamos o no pagamos? ¿Qué dices? Nosotros somos judíos. ¿Tenemos que pagar a los romanos? Estamos sometidos a ellos. ¿Tenemos que pagarles los impuestos? Y Jesús allí que no contestaba, pero como le empezaban a presionar, a ver, tráeme una moneda. ¿De quién es esa cara y ese escudo? Del César. Pues dale al César lo que es del César. El dinero no es tuyo. Sería tuyo si tuviese tu cara, tu firma, tu nombre. Pero no he visto ningún billete, ninguna moneda donde aparezca tu cara para decir, oye, esto es tuyo, toma, te lo devuelvo. Como no tienes dinero con tu cara, no digas esto es mío. Mira a ver qué dice. Y dice que es del Banco de la Nación y no dice que es tuyo. Pues vence esta pasión, esta arrogancia. Piensa que solamente tienes el dinero como administrador y tienes que recibirlo y tienes que darlo y tienes que pasar por tus manos. Tendrás que vivir y hay cosas que necesitas esto, pero no es para que te apegues al dinero. Total, son otros los que le dan el valor al dinero y le dicen que hoy vale más y mañana vale menos. Son otros los que te dicen que hoy con tanta cantidad de dinero compras una cosa y mañana no compras ni eso. Allá hace años, en el siglo pasado, había esas devaluaciones aquí de la moneda, el sol, el sol de oro, el sol, el Inti, después el nuevo sol. Entonces aquellos soles antiguos, y se devaluaba al 30% mensual. ¿Te acuerdas de eso? Los más. Realmente era una época de estas terribles. Pues un día voy y un señor me dice, mire, y tenía su camioneta. Dice, ¿cómo están las cosas? Con lo mismo que yo me compré la camioneta, lo que a mí me costó esta camioneta, hoy no compro ni una rueda, ni una llanta. Así está el dinero, ya no vale. Entonces ese dinero al que nosotros con arrogancia nos apegamos y estamos ambicionando, son otros los que dan el valor y dicen ya no vale, y ya lo que tú tenías con un valor, el esfuerzo que has puesto, el trabajo que has empleado en ganarlo, el tiempo, esfuerzo y tu habilidad que has puesto en ello. Fíjense, tanto tiempo, un mes ahí trabajando para ganar eso, y vienen otros y te dicen que con eso ya no compras nada. Por eso, lo que procede del Padre, eso no procede del Padre, sino que procede del mundo. Eso tienes que rechazarlo, tienes que vencerlo. El mundo pasa con sus pasiones. No te olvides que es la eternidad a donde tú vas. Jesús ha venido para abrirnos la puerta de la eternidad con el perdón de los pecados. Rompe de una vez con el mundo, pero rompe de verdad. Corta. Empieza a examinarte las pasiones de la carne, pues corta con esas pasiones. Si no sabes cómo, lo primero que tienes que hacer es cuáles son las pasiones que te dominan y que te arrastran al pecado. Esas pasiones, empezar a poner los remedios. Si no sabes, pregunta, vete a confesarte y di, Padre, mire, tengo esta pasión. ¿Cómo hago para vencerla? Pues mira, haz de esta manera, haz esta penitencia, renuncia a esto, haz tal sacrificio, pero tienes que hacer algo. Lo que no puedes es quitar una pasión sin hacer ningún esfuerzo, ninguna renuncia, ningún trabajo, ninguna penitencia. Mira a ver la codicia de los ojos, eso que te arrastra. Y a ver, y para eso pues
Cómprate unas gafas negras, píntalas de negro, ¿ve? Que no veas nada. Y cómprate un bastón y aprende a caminar con bastón, así ya los ojos que no vean nada. Pero como no cortes de la mirada, la tentación siempre te va a arrastrar y te va a hacer caer. Controla tu mirada. La mirada es la mirada de los ojos, la mirada del pensamiento, la mirada del corazón. Es decir, yo miro muchas cosas, unas cosas las miro con el deseo. Y entonces estoy soñando sin ver nada, pero estoy soñando cuándo tendré esto, cuándo llegaré a esto, cuándo llegaré a lo otro. Eso también es la arrogancia, la mirada, esa pasión de los ojos del espíritu, por supuesto, no de la carne, no del cuerpo. Y la arrogancia esa del dinero. No te creas alguien. Mira tus pecados y cuando tengas la tentación de sentirte diferente, más o lo que sea, piensa, yo he pecado, merezco un infierno eterno. Entonces, ¿qué me creo? ¿Qué voy yo? Por tener, ¿qué? Una camisa más bonita, por tener un carro con menos años, por tener un poco de una tarjeta de crédito en el bolsillo, ¿me creo yo más importante que alguien? ¿Cuándo llegaremos a caer en la cuenta de que es ese niño el que Dios nos ha enviado por medio de la Virgen, el que nos trae la salvación, la paz, la victoria? Y no enorgullecernos de nada, sino buscarlo a Él y estar con Él. Por eso hay que ponerse junto a María, junto a San José, y ahí adorar, contemplar a este Hijo y seguir sus enseñanzas. Que la Santísima Virgen te enseñe a vencer los enemigos del alma y, como San Juan te ha puesto, estos lo que hay en el mundo, las pasiones, la codicia y la soberbia, el orgullo, pues que estas cosas las podamos vencer gracias al niño de Belén.